Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Gracias a nuestro Padre Celestial, en primer lugar, también a nuestro hermano Ayuda Emilio Amaro y a nuestro hermano Gerardo Ángeles por depositar en manos de nuestro Dios y por este momento que vamos a tener de aprendizaje. Hoy nos corresponde un tema muy importante para nosotros, ya que radica su importancia en esta congregación y en todas. Es un mandamiento, está en la ley de Moisés y es importante que lo conozcamos debidamente, ya que forma parte de nuestra identidad como un pueblo santo, y además de eso nos enseña cómo parecer siempre agradables delante de nuestro Dios. Y quiero que también este tema nos permita tener algo para nuestra vida cotidiana y lo podamos compartir afuera con nuestros amigos, vecinos, familiares. Localicemos el libro del Éxodo para comenzar. Un encuentro importante, una historia que ya analizamos con nuestro hermano diácono Semiti Burcio. Localicemos el libro del Éxodo, mis hermanos, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3 del libro del Éxodo, en su versículo 1 en adelante. Aquí vamos a comprender un poco de cómo es que se presentó esta situación para Moisés, ya que generalmente los niños lo escuchan quizá 1 o 2 veces al año, pero es una historia que conocemos a la perfección. Pero hoy vamos a analizarla un poco más a detalle. Libro del Éxodo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. ¿Cuál era este monte o cómo lo conocemos nosotros de otra forma? ¿El monte del qué? Del Sinaí. Este es Horeb, el monte del Sinaí, versículo número 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Se cayó el micrófono, hermanos. Gracias. Versículo número 2 una vez más. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo reaccionaría Moisés ante esto? Como algo increíble, ¿no? La palabra lo dice, que no es creíble. ¿Por qué? Porque se trataba de una zarza que no se consumía. ¿Cómo podría ser esta zarza tratándose de un desierto? Estaba seca. Pero como lo veía, por más que encendía, por más que tomaba fuerza el fuego, no se consumía y no se hacía polvo. Esto sorprendió a Moisés. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Era algo que sorprendió e impactó a Moisés cuando estaba apacentando a sus ovejas. Nos quedamos con esto, lo impactó. Versículo número 4. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, y él respondió: heme aquí. A manera de pregunta se los digo, ¿por qué razón decimos que no era la voz de Dios? ¿Quién era generalmente cuando dice y Dios dijo? Y Dios se refirió a tal profeta, a tal rey. Generalmente cuando vemos en la Escritura que nuestro Dios habla a un hombre, no se trata de nuestro Dios, se trata de un ángel en representación de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si tan solo la presencia de nuestro Dios no podría soportarla nuestra carne, se lo dice a Moisés: si tú quieres ver mi presencia, yo voy a hacer que tú no veas, que pierdas la vista o te taparé los ojos. ¿Por qué? Porque no hay hombre que viva para contarlo. ¿Cómo será la voz de nuestro Dios entonces? No podríamos soportarla por lo que somos, seres de carne y hueso, que no somos espirituales en nuestra carne, en este cuerpo que tenemos. Espirituales porque seguimos la ley de Dios, pero aún no somos transformados. Por lo tanto, ¿cómo tenía que referirse nuestro Dios al pueblo, a los que le seguían y a los que le servían? Por medio de sus enviados. En este caso, ¿quién eran sus enviados? Los ángeles. Vamos a continuar. Versículo número 4, porque no lo terminé. Y viendo Jehová que iba a ver,
lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Verso 5. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿cómo es? Se lo dice de otra forma: tierra santa es. Diríamos nosotros, si es tierra santa, yo creo esa tierra de ese lugar hacía milagros. No exactamente. ¿Por qué se le dice que era tierra santa? ¿Alguien podría darme una respuesta? A ver, le pasamos el micrófono a mi hermana Magda y luego... Gracias. Acá mi hermano, por favor. Ah, solo tenemos este. Ese no tiene baterías, hermano. Sí, ok. Gracias. Bueno, así, hermana, no pasa nada. ¿Por qué usted podría decirnos que era tierra santa o a qué se refería nuestro Dios en ese momento? Ajá. Por la presencia de nuestro Dios. Ok. Atrás tengo otra respuesta, mi hermana. Lo que dijo mi hermana Magda. Ok. ¿Por qué decimos entonces que era un lugar santo? Porque era la presencia de nuestro Dios en ese instante. Pero nuestro Dios, ¿en dónde está, mis hermanos? Según su descripción, es un ser omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está en qué? En todo lugar. Entonces, ¿por qué en mi casa no es un lugar santo? ¿Por qué mi trabajo no es un lugar santo? Si ahí está Dios. Vamos a analizarlo. Versículo número 5. No te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies. Ya le dijo. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios. Mis hermanos, Dios no estaba ahí como su presencia nosotros podríamos entenderlo. Cuando dice que tuvo miedo de mirar a Dios, es que Moisés pensaba: si es algo que yo no podría soportar, es una zarza que no se consume, y yo estoy interactuando con un ser que no es como yo, no es una persona para que yo me dirija a ella, no es un familiar mío, no es uno de mis hijos, es un ser espiritual que yo no comprendo, que solamente escucho, y ese ser puede hacer que la zarza no se queme. Por eso cubrió su rostro, pero realmente no estaba viendo a nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué razón dije que ese lugar era santo? ¿Por qué tiene esa descripción? ¿Por qué solamente ese lugar y no otro lugar del monte que ya había recorrido Moisés? Porque en ese lugar se reveló nuestro Dios. Porque en ese lugar se estaba comunicando por medio de su ángel. Porque en ese lugar iba a llamar ¿a quién? A Moisés. Por esa razón se le define como santo más que otros. Por esa razón ese lugar es especial, y le dijo: quita tus zapatos de tus pies, porque aquí yo me voy a dirigir a ti, porque aquí yo te voy a revelar tu misión, le está diciendo a Moisés. Por eso es un lugar santo. ¿Por qué razón destaco estas cosas? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que eso también se presenta en nuestras vidas. Versículo 7. Díjole Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Versículo número 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Era su misión de Moisés. Quería que lo sacara de tierra de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué quería que lo sacara? Vamos a ver versículo 12. Y él le respondió, dice nuestro Dios: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto,
serviréis a Dios ¿sobre qué lugar? ¿En qué monte estaba Moisés? Monte Oreb, el Sinaí, como lo conocemos de otra forma. ¿Para qué quería que sacara a Israel de Egipto? Para que le celebrara ¿cómo? Fiesta en el desierto. Diríamos, ¿cómo hay fiesta en un desierto? Sí podría entender que hay fiesta en un lugar con vegetación, en un lugar muy bonito, adornado, con abundancia de alimento, pero no, habría fiesta en el desierto. ¿Y a qué fiesta se refería nuestro Dios, hermana Nayeli? ¿Qué pasó en el Sinaí en el año 1491 frente a todo el pueblo? Dios les dio los 10 mandamientos. Dios les dio los 10 mandamientos. A esa fiesta se refería nuestro Dios. Y ese momento en el cual fue dada la ley, ¿cómo estaba el monte? Vamos a recordarlo un poquito. Libro del Éxodo, capítulo 19. Si se dan cuenta, mis hermanos, no he mencionado algo, pero aún no es momento de. Capítulo 19 del libro del Éxodo. Más adelante vamos a regresar al capítulo número 3. Capítulo 19, versículo número 9 en adelante. Dice así: Jehová dijo entonces a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Verso 10. Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo. ¿Y qué le pidió que le hiciera al pueblo? Santifícalos hoy y mañana, y laven ¿qué? Sus vestidos. ¿Cómo se santificaba el pueblo? ¿Cómo se hacía santo? Recordando, ¿quién me puede recordar el significado de la palabra santo? Apartado, pero no apartado en el sentido que es arrogante, algo que piensa que no tiene el valor suficiente algo para que esté ahí. Apartado quiere decir que es especial, que tiene un uso específico, muy importante. Eso es que algo es santo. El pueblo tenía que ser santo, tenía que ser especial. ¿Cómo iba a ser especial el pueblo? Versículo, ¿dónde estamos? 11. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. El pueblo tenía que ser santo, porque Dios iba a descender al monte. Versículo 12. Señalarás término al pueblo alrededor diciendo: guardaos, no suban al monte, ni toquen a su término. Cualquiera que tocar el monte de seguro que morirá. No debían tocar el monte, es decir, tenían que santificarse, pero después de santificarse nadie podía subir al monte. Solo alguien tenía la potestad para subir y el permiso de nuestro Dios. ¿Quién iba a recibir la ley? Moisés. Moisés era el único, pero ninguna persona del pueblo. ¿Cuántas personas había en el pueblo, hermanos? Un cálculo aproximado de nuestro hermano Semeí nos dijo como 2 millones de personas en ese instante. De todas esas 2 millones, solo una, junto con alguien, subió al monte. Ustedes me dijeron Moisés, pero olvidamos mencionar a alguien que acompañó a Moisés. ¿Quién fue este hombre? Josué. Josué subió con él y dice que le dio anuncio de todo lo que pasaba. Solo 2 personas subieron al monte, pero no todo el pueblo. ¿Qué pasaba si tocaban el monte, hermana Magda? Morían. Era claro, ellos morirían en ese instante. Disculpe, hermano. Continuamos entonces, versículo 13. No le tocará mano, mas será que apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Verso 14. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no lleguéis ¿qué?
a mujer. Entonces ya nos dice cómo se estaba santificando el pueblo. Dice que lavaban sus vestidos una y otra vez. Pero también había otra cosa. No tenían que tener relaciones sexuales en ese instante hasta el tercer día, porque iba a ser dada la ley de nuestro Dios. De esta forma se iba a santificar el pueblo. De esta forma el pueblo se hizo especial. Pero ¿por qué tenían que lavarse? Para ser santos. ¿Por qué no tenían que tener relaciones entre ellos? Para ser santos. Un hombre con su esposa, ¿por qué no era posible? Hoy vamos a estudiar esto, la ley de la purificación. Pero para ser específicos, no solamente en la mujer, sino en el hombre. El versículo solo menciona a la mujer, pero vamos a comprenderla por todo lo que somos, hombres y mujeres. ¿Cómo ser santos? ¿Cómo ordena Dios esa santidad? ¿Y por qué razón la ordena de esta forma? Vamos a iniciar Levítico, capítulo número 15. Quiero, mis hermanos, ser conciso y tratar de ser breve, ya que es un tema, una charla que puede extenderse mucho por todo lo que comprenden las Escrituras. Levítico capítulo 15. Si lo encontramos, vamos a leer su versículo 1 al 2. Les dije, vamos a comprender la ley de la purificación en hombres como en mujeres. Comencemos con el hombre, versículo 1 al 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo así: hablen a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. ¿Cómo entendemos esto? Que su simiente manare de su carne, que haya excreción de semen. Esto lo entendemos de esa forma. Es importante comprenderlo, sí, porque los jóvenes principalmente tienen que entender esta ley para saber cómo nuestro Dios ordenaba esas leyes de higiene. Y aquí lo comprendemos en primer lugar: cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, ¿será qué? Inmundo. Aquí emplea una palabra importante que hay que entender. Nuestro hermano Esdras ya nos lo explicó hace algunos meses, pero quiero solamente recordar ese significado. Inmundicia, de su significado de la Real Academia Española: impureza o deshonestidad. A veces se llega a interpretar que la inmundicia es suciedad, algo que no debe tocarse. Mis hermanos, no es una interpretación correcta. Tiene otra acepción esta palabra. Inmundicia tiene impureza. Quiere decir esto, impureza. ¿Y qué es la impureza? Vamos a analizarlo. Impureza es algo que no es puro, y lo puro es que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Cuando decimos que algo es inmundo, quiere decir que está mezclado con otras cosas. Como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo de nuestra vida cotidiana. A mí me gusta el café sin azúcar. ¿Por qué? Me he acostumbrado a disfrutarlo así. Pero alguien le echa azúcar por la costumbre, porque me lo da, o porque por automático así lo acostumbra en su familia. Y yo lo tomo y digo, no es tanto de mi agrado. ¿Por qué? Porque le echaron ¿qué? Azúcar. Ese café, ¿cómo puede ser entonces? Es impuro, porque para mí tiene mezcla de otra cosa que para mí no me gusta, no me agrada. En el caso de lo que estamos hablando, es inmundo no porque sea sucio. Ese café que yo describí no es sucio, es una bebida. Alguien puede decir, yo me lo tomo, no te preocupes, y te preparo otro. En este caso, cuando decimos que el hombre, del cual manare su simiente de su carne, no quiere decir será sucio, quiere decir que tendrá algo externo a, o tendrá algo que no corresponde a lo que es santo. Eso quiere decir, la inmundicia es lo que no es santo, y no es santo porque tiene cosas de afuera, o tiene cosas que no deben estar en ese lugar. ¿Todos de acuerdo hasta este punto? Muy bien, versículo número 3, continuamos. Y esta será su inmundicia en su flujo,
sea que su carne destiló por causa de su flujo, o que su carne se obstruyó a causa de su flujo, él será inmundo. Ya dijo aquí, la inmundicia está en este hombre. Vamos a adelantarnos un poco. Versículo número 16. Entonces, si está inmundo, ¿cómo puede entonces este hombre quitar esa inmundicia de sí? Versículo 16. Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas ¿qué? Toda su carne, pero tiene que describirlo a detalle. Tiene que lavar en aguas toda ¿qué? Toda su carne. No es solo esta parte de su órgano reproductor, es toda su carne, todo su cuerpo tiene que ser lavado con agua. Continuamos. ¿Y será inmundo hasta qué momento? Hasta la tarde. Recordemos que en las Escrituras los días no se consideran como nosotros lo tenemos acostumbrado desde la 1 de la mañana. ¿De qué momento inicia el día? ¿En qué momento inicia un día según las Escrituras? A la puesta de sol. Ayer, ¿en qué momento iniciamos el sábado? A la puesta de sol. Hermano, no es cierto. El sábado inicia a las 7, porque a las 7 inicia el culto. No. El orden que nosotros tomamos son los momentos de adoración que tenemos a nuestro Dios. Las 7 es un horario estándar que la iglesia definió, pero por ley, el sábado, ¿cuándo debe iniciar? A la puesta de sol. Supongamos que no iniciamos a las 7, el culto inició a las 7:30, entonces el sábado inició a las 7:30. No, el sábado inició desde antes, cuando fue la puesta de sol, y desde ese instante, ¿yo qué tuve que haber parado de hacer? Encender fuego, comprar cosas, ir a trabajar, atender mis responsabilidades de afuera, de mi vida cotidiana, porque es día ¿qué? Santo. Entonces, dice aquí, y será inmundo hasta la tarde. ¿Qué quiere decir? Hasta que termine ¿qué? El día. Supongamos que un hombre fue inmundo durante la mañana. Entonces, ¿hasta qué momento? Después de lavarse con agua, vendría a ser limpio, vendría a ser puro. Hasta la tarde de ese día. No tenía que esperar hasta el siguiente. Tenía que contarse la tarde siguiente, es decir, si eran como las 9, hasta la tarde, ¿qué hora ronda? Como a las 6:30 de la tarde, ¿no? Las 6:30, hasta esa hora ya sería limpio. Ese es en el caso del hombre. Pero también tenía que hacer otra cosa el varón. Versículo 14. Y el octavo día tomará ¿qué? 2 tórtolas o qué, mis hermanos, o 2 palominos. Y vendrá delante de Jehová, mi hermana ya lo dijo, pichones. Y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los dará al sacerdote. ¿Y qué va a hacer el sacerdote con ellos? El uno ofrenda, ¿por qué? Por el pecado. Podríamos pensar, ¿entonces es pecado que el hombre tenga derramamiento de semen? Pues no. No se trata de que sea una falta o que seamos vistos como pecadores para nuestro Dios. Quiere decir que sería como una enmienda a su inmundicia, a su apartamiento. Esto es para limpieza. La primera tórtola entonces se presenta como limpieza. Versículo número 15. Y el otro, sea palomino, sea tórtola, ¿para qué va a ser? Como holocausto. Y esto le purificará al sacerdote de su flujo delante de Jehová. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre para limpiarse de su inmundicia, hermanos? Primero, tenía que bañarse. Aquí la Escritura dice de otra forma, lavarse con agua en su carne, pero coloquialmente nosotros hoy en día, ¿cómo le decimos? Tomar un baño, una ducha. Después, ¿qué tenía que hacer el hombre? Tenía que presentar 2 palominos, ¿o qué? O 2 tórtolas. Tenía que hacerlo el sacerdote, presentar este sacrificio, y después de eso el hombre, ¿cómo que es? Ya es limpio, ya no tiene inmundicia dentro de sí. Y ahora, esto es en el caso del hombre. Vamos a ver ahora la siguiente situación, versículo 19, que es un poco similar.
Y cuando la mujer, vamos con la mujer, tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su carne, ¿cuántos días estaría apartada? 7. En el caso del hombre, ¿cuándo se cumpliría su tiempo de apartamiento? Hasta la tarde. Pero en el caso de la mujer, ya no se considera solo esa tarde. ¿Cuántas tardes se agregan? 6. Aquí hay que tenerlo claro. Suponiendo que la mujer tuvo en ese momento su periodo durante la mañana, ¿cómo se contaría la primera tarde? Esa, la instantánea, fue a las 9 de la mañana aproximadamente. La primera tarde es a las 6:30. Esta es la primera. Y de ahí, ¿cuántas vamos a contar? 6, ya no 7, porque ya llevamos una. Después de esos 7 días, ¿qué pasaría con la mujer? Terminaría su purificación. Versículo 19. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, repito, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Más adelante vamos a ver esto. Verso 25, hermanos. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, sabemos que esto es una cuestión fisiológica, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Qué tenía que hacer el hombre para ser limpio? Ya lo dijo mi hermana Magda, primero tenía que limpiar su carne. También la mujer, cuando ya sucedió, cuando terminó de aquel flujo, tiene que limpiar su carne y tienen que esperar el tiempo definido para cada uno, que en el hombre ya dijimos cuánto es, hasta la tarde. Y en el caso de la mujer, 7 días, contando la primera tarde de ese día como el primer día. Esto estaba definido para los dos, ya lo vimos. Pero sabemos que en el caso de la mujer hay casos extraordinarios. Ya no eso corresponde a uno como individuo, pero ¿qué pasaría si el flujo se extendía? Esto permanecería la inmundicia durante todo el tiempo del flujo. ¿Cuándo podía entonces purificarse? Hasta que terminara su flujo. Recordamos un caso en la Escritura, un milagro de nuestro Señor que curó a una mujer ¿con qué? Con flujo de sangre. Esto había pasado en ella. Ya no eran meses, ya no eran semanas. Dice la Escritura que eran años, pero era una cuestión de su salud. ¿Y qué demandaba del maestro? Quería salud, quería recuperarse. Porque a pesar de eso, ¿qué? No podía asistir al pueblo, no podía llegar a las fiestas, porque estaba apartada aquella mujer. Por eso quería ser sana. Pero eso es otra historia. Aquí nos damos cuenta entonces que nuestro Dios lo definió: 7 días para la mujer y lavar su carne con agua. Eso estaba ordenado para el hombre como para la mujer. Pero también tenía que hacer otra cosa. Versículo número 29. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Cuántas tórtolas o palominos tenía que llevar el hombre? 2. ¿Y la mujer? 2. Está aquí, versículo 30. Y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y le purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. Es exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que para el hombre como para la mujer estaba definido de esa forma, pero hay una diferencia entre los dos, que en el caso del hombre era hasta la tarde y en el caso de la mujer eran 7 días. ¿Hay excepciones? Sí. Vamos a ver la primera de ellas, versículo 18. Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, es decir, que el hombre tuviera derramamiento de su simiente, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. ¿Qué pasaba si tenía una relación sexual en ese momento el hombre? O en cualquiera de ellas, los dos, hombre y mujer, ¿hasta qué momento serán inmundos? Hasta la tarde. ¿Después de qué?
de lavar sus vestidos y lavar su carne. Esto hay que tenerlo bien en claro. Siempre que se iba a contar el tiempo de purificación, antes que tuvo que haber hecho la persona, limpiarse su carne y sus vestidos. Esto era la primera excepción. Y la segunda de ellas, versículo 24. Y si alguno durmiere con la mujer y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Así en el hombre también. ¿Qué pasaba si él se contaminaba así? Pues entonces él también tendrá que apartarse. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Lo mismo que la mujer. Estarían juntos durante todo ese tiempo apartados. Es importante que también consideremos el resto de versículos, pero solo quiero tomar algunos de ellos. Versículo número 4, recordando la situación del hombre. Toda cama que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Dice la Escritura que si el hombre, estando apartado, ocupaba una silla o una cama, ¿qué pasaba con la silla y esa cama? Eran inmundas. Verso 5. Y cualquiera que tocare esa cama, ¿qué va a hacer? Lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo ¿hasta qué momento? Hasta la tarde. ¿Es lo mismo? Pues sí. Quien se contaminare de la misma forma. ¿Qué pasaba si esa persona apartada se sentaba o se acostaba en un lugar? Nadie debía acostarse o sentarse en ese lugar, en el hombre como en la mujer, porque si no, ¿qué tendrían que hacer? Lo mismo, lavarse y apartarse hasta la tarde. Pero nosotros hay que tener cuidado con esto. No se refiere específicamente que si la persona que estaba apartada tocaba algo con su dedo, con su mano, ya vendría a ser inmunda. No es así. Comprendiéndolo nosotros, gracias a la revelación de nuestro Dios para todos, es que no se refiere a que lo que tocar era inmundo instantáneamente. Realmente, ¿cuándo vendría a ser inmundo algo? ¿O cuándo yo podría contaminarme con esa persona? Ya lo dijo el versículo número 18 y el versículo 24, lo que leímos. ¿Qué pasaba cuando hombre y mujer tenían ayuntamiento? La mujer era manchada con la simiente del hombre. Y también era el caso del hombre. Cuando caía su menstruo de la mujer sobre él, también vendría a ser inmundo en ese caso. Nosotros así lo consideramos, porque llegan a decir, cuando una hermana no asiste a la casa de oración, no debemos tener contacto alguno con ella. No es así. Se llega a malinterpretar de esta forma. Aquí la Escritura ya lo ha revelado. Es cuando uno tiene a contaminarse o mancharse con aquella simiente o con el menstruo de la mujer. Solo en esas condiciones. Sea en el caso de los varones con su esposa, aún en la casa pueden convivir con ella, o la esposa con el varón, aún en la casa pueden convivir con él. No se define solamente con que yo tenga contacto con algo, no es así. Pero ahora, lo que muchas veces también es causa de confusión, principalmente entre los jóvenes. Si hoy en día yo me contamino, yo estoy apartado y soy inmundo, ¿de qué me tengo que abstener? ¿Qué cosas no tengo que hacer? Hay veces que hay diferencia de opiniones en esto. En primera, lo común que ya conocemos, no puedo tocar ¿qué? Las Escrituras. Y no puedo asistir ¿a dónde? A la casa de oración. Pero hermano, esto tan solo es un libro. Así como yo tengo libros de literatura, los libros de mi niño, es un libro. ¿Por qué no puedo tocarlo? Lo consideramos por algo importante y que también nosotros tenemos por fe. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Por qué razón no puedo tocar las Escrituras estando en mi apartamento, hombres como mujeres? Primera carta del apóstol Pedro,
Permítanme, hermanos. Quiero enfocarme en el capítulo número 1 que leímos hace unas semanas, versículo número 25. Nos habla de algo muy valioso para nosotros. Mas la palabra del Señor, ¿a cuándo permanece, hermanos? Perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente, hermanos? Es para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. La palabra del Señor no se trata de un escrito que plasmado se corrompa. No se trata de un recuerdo que me enseñan a mí y se olvide. La palabra de nuestro Dios estará por los siglos de los siglos, para siempre. Si ustedes se permiten en algún momento conocer la historia de los hombres que tradujeron las escrituras a nuestro idioma, al castellano, es impresionante porque no fue sencillo. Fue un sacrificio para ellos, que quizás sí, no formaban parte de nuestra fe, pero fue un sacrificio y algo que costó para que hoy en día yo tenga este libro en mis manos. La palabra entonces no quiere decir que sea santa solo por la letra, solamente porque tiene cierta tinta. La palabra es santa por lo que es, por su mensaje. ¿Y dónde está contenida? En nuestras Biblias. Por esta razón nosotros consideramos que no podemos tener contacto con las Escrituras cuando estoy apartado por inmundicia. Y hermano, y en el caso de la iglesia, ¿por qué no puedo ir el día del sábado? ¿Por qué no puedo asistir a la congregación? Hay muchas confusiones también, porque dicen, cuando es día de bautismos, ahí sí puedo ir, porque no es la casa de oración. Total, estamos al aire libre, porque será el acto especial de nuestros hermanos, el pacto con nuestro Dios. Tampoco deberíamos considerarlo así, porque hay que recordar algo muy importante, que la iglesia, lo que repetimos muchas veces, no la hacen estas cuatro paredes. ¿Cómo se define la iglesia? Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si hay una justificación para que yo no pueda ir a la iglesia, sí la hay. Y no hay que tomarla solamente como algo para afectarnos. Hay que tomarla como algo que es importante, como le sucedió a Moisés. Efesios capítulo 1. Dice el versículo número 20 al 23, hermanos. Aquí quiero solicitar el apoyo de alguien, si me puede ayudar con estos 4 versículos, 20 al 23, por favor. A nuestra hermana Magda. Después nuestra hermana Lucy me va a apoyar con otra cita bíblica. Gracias. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Es el cuerpo de quién? De Jesucristo. Podríamos decir que estos muros sean de concreto, de ladrillo, ¿son el cuerpo de Jesucristo? No, porque cuando nos referimos al cuerpo de Jesucristo, hablamos de algo que es más espiritual. Hablamos de algo que no puede entenderse materialmente. ¿Qué es el cuerpo de Jesucristo? Somos nosotros, los hijos de ¿quién? De nuestro Dios. Nosotros conformamos ese cuerpo. Así que cuando decimos la iglesia, no me refiero a estas 4 paredes. No me refiero al cuarto de los adolescentes, de los jóvenes, de la varonil, de la femenil. No me refiero a donde se reúnen. Me refiero a la congregación que nosotros definimos. Donde hay 2 o 3, lo llegamos a expresar. Así es. Donde exista esa congregación en día de sábado, esa es la iglesia.
Cuando yo me encuentre en situación de inmundicia, cuando no pueda acercarme a este lugar, no quiere decir que me impidan pasar. Quiere decir que como esta congregación es santa, porque estamos en ese momento de adoración, de estudio, de dedicación a nuestro Dios. Hacer un momento especial, ya lo definimos, apartado. Yo, que me encuentro en estado de inmundicia, no puedo llegarme a una reunión de hombres y mujeres que definen a un cuerpo santo y especial, el de Jesucristo. Por esa misma razón, no puedo llegar a este lugar y presentarme como lo acostumbro generalmente. La iglesia sí, entonces la definimos nosotros. Aquí hay una diferencia. ¿Qué pasa entonces cuando es día de bautismos? Hermano, no es la localidad, no están las tablas de la ley, pero ahí están los hermanos, los que conforman la iglesia. Donde está la congregación, ahí está la iglesia. No puedo llegarme a ese lugar. Y porque estamos en un momento, dedicado a nuestro Dios. Así que no hay que interpretar esto como que yo soy excluido, como que me están apartando, ¿cómo decirlo?, a propósito, sino que es un momento en el cual yo estoy esperando a estar en esa congregación limpio, especial, santo, en un estado en el cual yo pueda dedicarme a nuestro Dios de la mejor forma. Ya lo vimos en ese instante en el que Moisés, ¿qué le dijo a nuestro Dios? ¿Quita qué? Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás, ¿qué es? Es santo. Así nosotros, es como si fueran mis zapatos. Tengo que quitármelos. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para quitármelos, hermano? Ya lo definimos conforme a las Escrituras. Pero ahora, estoy apartado. Creo que puedo hacer lo que sea en día santo, ¿no? No se trata de eso. Siendo hombre, siendo mujer, si no puedo asistir a la casa de oración a causa de inmundicia, ¿qué puedo hacer en esos instantes? Oración. Puedo inclinarme a nuestro Dios. Tiempo de charla con Él. Hoy en día tenemos una ventaja. Tenemos la transmisión. ¿Qué puedo hacer en casa cuando esté con mis alimentos? O cuando esté sentado estudiando. Bueno, puedo escuchar la transmisión. Puedo escuchar los cantos. Oye, en la escuela sabática me agradó muchísimo. Oye, pero no estuviste presente, pero tuve la transmisión. Cuando no estuve presente en la casa de oración, estudié con ustedes. Está bien. ¿Dedicaste el día santo a nuestro Dios? Adecuadamente. No estás en la congregación, pero no es un pretexto para que tengas que apartarte de la comunión con nuestro Dios. La comunión con nuestro Dios puede ser de diversas formas, y ya lo dijimos: oración y escuchar la doctrina. Y cuando regrese a este lugar, como lo acostumbro, ensayo, me preparo para las fiestas y estudio los temas en compañía de mis hermanos. Quiero regresar a otra cita bíblica con lo que iniciamos para culminar. Libro del Éxodo, capítulo 3. Les comenté que regresaríamos a este punto. Hay muchas cosas, mis hermanos, y yo me atrevería a decir que es oportuno que este tema tenga una segunda exposición, ya que hay más cosas incluidas en las Escrituras. Recordamos, cuando el pueblo de Israel tenía contacto con alguien que había fallecido, también era considerado inmundicia. Es otro ejemplo. Libro del Éxodo, capítulo 3, si lo encontramos. Capítulo 3, recordando, versículo número 2. Solamente el versículo 2 al 3. Y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Nuestro Dios le dijo a Moisés: quita tus zapatos, porque estás en lugar santo. ¿Qué pasaba en ese lugar santo, hermanos? Maravillas, cosas increíbles. ¿Por qué razón digo que esta reunión es santa? ¿Por qué digo que este momento que tengo con mis hermanos es especial? No puede estar alguna cosa fuera de. No podemos
contaminarlo con algo que al final ya está ordenado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque también en este lugar suceden maravillas. ¿Cuáles maravillas, hermanos? ¿Qué maravillas hay en esta reunión que nosotros tenemos en este momento? ¿Qué estudiamos? Tenemos la palabra de nuestro Dios. Primera parte. Cuando nos inclinamos todos, ¿qué hacemos? Una oración como uno solo. ¿No esa es una maravilla? Otras cosas. ¿Qué pasa con alguien que escucha la doctrina? Hermano, esa persona que usted va ahí sentada, diría que es un hermano cualquiera, pero esa persona abandonó su trabajo, a su familia, sus deseos, por presentarse este día. No los descuidó, pero apartó el tiempo para nuestro Dios. Es un lugar en el que centro totalmente mi atención, en el que no soy solo yo y mi familia, soy yo con nuestro Dios. Por eso este lugar tiene tanto ese valor. Suceden maravillas, cosas increíbles, que cuando alguien llega a voltear y ver por la puerta dirían, yo creo ya casi terminan su reunión, ya casi terminan su culto, como suelen decirlo. Pero para nosotros no es una reunión cualquiera, no es un momento aleatorio de nuestra semana. Se trata de un momento muy especial. Y por eso, mis hermanos, Dios compartió esa ley, esta ley de la purificación, que ya comprendimos, no es esa suciedad, algo por lo que tengamos que desagradarnos. Esta ley es definida para que este lugar mantenga esa cualidad especial, esa santidad. Y ya lo analizamos. Aplica a nosotros, hombres como en mujeres. Y por lo tanto, hay que apoyarnos. Cuando yo tenga que apartarme, recibiré apoyo de mis hermanos. Oye, no pudo venir el hermano. Muy bien, yo me ocupo de las cosas que le tocaban hacer. Oye, no pudo venir el hermano. Muy bien, no hay problema. Le apoyamos a su familia porque ya no son los mismos integrantes. Apoyarnos entre nosotros con esta misma ley. Y también, mis hermanos, procurar siempre buscar este lugar por las cosas que suceden aquí, por las maravillas que nuestro Dios nos da en esta reunión. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.